Cuando uno habla de alternativas, uno habla de alternativas de desarrollo o de alternativas al desarrollo. Y entonces las alternativas de desarrollo tienen que ver como con esas formas que el modelo capitalista se inventa cada cuanto para renovarse. Entonces, cuando entra en crisis, porque el modelo vuelve al ser humano una mercancía, entonces se inventa un modelo de desarrollo humano. O cuando la crisis ambiental es tan fuerte, se inventa un modelo de desarrollo centrado como en el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Un modelo de desarrollo sostenible. Entonces es como son las formas en que el modelo se reencaucha, ¿no? Se vuelve a pensar, pero sus principios fundamentales se mantienen, ¿sí? Bueno, hay algunas cuestiones de debate es como el papel del Estado, cómo mediar con ese o lidiar con ese tema de la pobreza, entonces cambia los indicadores de la línea de pobreza y se inventa otro indicador o se inventa otra línea. Pero en el fondo sigue pensando que el desarrollo es un proceso lineal al cual uno tiene que avanzar para llegar, ¿no? Por eso, cuando a uno le dicen que este es un país subdesarrollado, dice, nosotros somos subdesarrollados, o sea que tenemos que avanzar para llegar a un desarrollo, pero ¿cuál es ese estándar de desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de alternativas al desarrollo, son como esas posibilidades que se plantean otra cosmovisión, ¿sí? Otra comprensión del ordenamiento social, otras formas de estar en la sociedad. Y entonces aquí hay conceptos fuertes. Cuando yo hice el trabajo, este componente era muy fuerte, el tema del buen vivir. Hoy, vea cómo está el tema del decrecimiento, que lo ha puesto el gobierno, y eso genera muchas tensiones, pero es una de las, como de las teorías que hay en esta marco de las alternativas al desarrollo. Aporta mucho el tema de la economía del cuidado, creo que en eso muchos hemos trabajado. Toda la teoría de la ecología social con Leonardo Boff. Bueno, entonces cuando uno habla alternativas al desarrollo, está tratando de identificar una racionalidad distinta, ¿cierto? Una racionalidad distinta al modelo de desarrollo. Bueno, yo quería analizar unos 2 procesos regionales para mirar qué propuestas de transformación social estaban agenciando esos actores sociales, ¿no? ¿Qué propuestas de transformación social? A mí me parece interesante porque uno cuando trabaja en una comunidad, en una vereda, con un grupo de campesinos, está bien preguntarse, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos agenciando? ¿Qué estamos buscando transformar? Que se transforme una política pública, que haya una política pública de mujeres, que haya una mesa de... ¿Cuáles son las dinámicas de transformación que cada uno de nosotros, desde Vélez 500 años, desde Compromiso, qué es lo que agencia? Entonces yo quería ver en ellos cuáles son esas propuestas de transformación para mirar si estaban en el marco del desarrollo de las alternativas al desarrollo. Eso era una cosa simple que yo quería como ver. Entonces quería caracterizarlos, quería tipificar sus prácticas de resistencia, las formas como se resisten, y encontrar esos vínculos entre las prácticas de resistencia y la construcción de lo alternativo. La Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra. Bueno, las 2 iniciativas están en marco del conflicto armado. Y el CISCA, que está en
en el Catatumbo. El CISCA es el Comité de Integración Campesina del Catatumbo. Y me acerqué un poco a la USO porque yo quería saber por qué cuando la USO convoca algo, se mueven todos los actores sociales del territorio. Había una movilización, un paro de la USO y allá estaba todo el movimiento cívico, comunal, comunitario. Yo quería saber por qué, ¿no? ¿Qué hace que eso se moviera? La ACBC está en el mar, en una zona de conflicto armado. De hecho, un elemento importante es que como que en general a ellos se les señala como ser parte de la guerrilla de la FARC, ¿sí? O que son auxiliadores, o que son, o mejor dicho, algo tienen que ver, algo tienen que ver. Y al CISCA, por el contrario, en el Catatumbo, por todo su trabajo, pues le dicen también que está muy cercano al ENN. Esas son prácticas ¿no? Las organizaciones y la comunidad que está en un territorio la señalan y la estigmatizan. Hay una característica de estos actores y es que desde siempre, o sea, cuando yo me acerco a ellos, ellos ya se reconocen que son un actor de cambio. ¿Sí? Se reconocen, ¿no? Ellos saben que tienen fuerza, que tienen poder, se reconocen como un actor, y que están construyendo algo alternativo. Y tienen saben que hay otros que como ellos están en esa dinámica, ¿sí? Ese es un elemento importante. Tienen una subjetividad rebelde, se reconocen además como la resistencia. Yo no sé, cuando yo digo resistencia, ¿dónde está la resistencia? Y la resistencia es un sujeto que resiste. Cuando nosotros decimos que hacemos resistencia, lo que hay son sujetos. La resistencia es un sujeto que resiste, que tiene una capacidad, esa capacidad que está en el sujeto y que lo potencia y lo constituye, y esa es la resistencia. O sea, la resistencia no es otra cosa, sino es ese sujeto que está mediado en el contexto en el que habita y lo determinan la dirección de la resistencia. Hay algo muy hermoso que yo encontré y es cuando los campesinos de la ACBC se dicen, pues nada, decidimos nosotros que nos vamos a hacer visibles, que le vamos a decir a la ciudad de Barranca Bermeja y a toda esta región nosotros quiénes somos y nos vamos a mostrar. Y les vamos a decir que no somos guerrilleros, que no somos auxiliares de la guerrilla, que somos campesinos. Y entonces construyen un discurso para hacerse visible. Eso es muy hermoso hoy, por ejemplo, cuando uno lo ve con los campesinos y uno dice, ¿cuál es el discurso que ellos dicen? Oiga, nosotros somos campesinos, somos productores, somos artesanos, entonces construyen, y eso los potencia como esa nueva subjetividad, cuando uno es capaz de hacer explícito ese discurso que lo identifica, ¿no? Ellos identifican unos cambios que requieren. Ellos señalan que no hay espacios para el diálogo, que hay que ampliar los análisis de contexto más allá de las ideologías, que a mí esto siempre me pareció muy importante. Yo creo que hoy yo trabajo con eso. Yo digo, hay que comprender cómo funciona el sistema capitalista y cómo funciona el orden establecido, cómo opera, cómo este modelo de sociedad capitalista llegó a estar donde está, ¿sí? O sea, cómo logra instalarse en todos y nos deja sin la posibilidad, si quiere decir que otro modelo es posible, porque eso
no es el comunismo, no es el socialismo, eso es el capitalismo, que puede ser más democrático, el capitalismo verde, el capitalismo más, pero no hay otra posibilidad. Entonces, nosotros podemos comprender cómo el sistema capitalista llegó a convertirse en eso y cómo funciona ese orden establecido, ¿sí? Además es un orden que hoy está en la posibilidad de destruir el planeta. Y ellos identifican también que que es necesario potenciarse ellos como un actor para disputar el poder político, tanto en la ACBC y en los municipios que la conforman, como en el CISCA, que son los municipios del Catatumbo. Ellos hacen unos ejercicios muy interesantes de acceso al poder político. Y ahora vamos a ver que a una de las cosas que se resisten es a ese control, a que la corrupción se tome el control político en los municipios. Voy a contarles como 5 cosas de a qué se resisten. A los modos instalados del ejercicio de poder ante la ausencia del Estado. O al poder que pone la guerrilla, o al poder que ponen los paramilitares, o a esos modos instalados o al mismo modo que produce el Estado, porque el Estado, hay una ausencia del Estado social, porque lo que sí hay es una presencia del Estado militar, ¿no? Eso, bueno, pero en general, a los modos del ejercicio del poder ante la ausencia del Estado. Estos dos procesos, hay una resistencia al despojo y al desplazamiento. Es muy fuerte el desconocimiento y la invisibilización del campesino como grupo social. Cuando los de la ACBC deciden tomarse Barranca como 3 días para decirle a la ciudad de Barranca Bermeja y a esta región, oiga, mírenos, aquí estamos, somos nosotros, miren, esto es lo que hacemos, somos campesinos, hacemos esto, sembramos esto, sí, estamos en el medio del conflicto armado y la decisión nuestra es que no nos vamos a salir. Y no vamos a ser, ¿cómo se llama? Víctimas, no vamos a ser desplazados, no queremos ser desplazados, no queremos entrar en esa categoría, o sea, no nos vamos a ir. Si una comunidad decide quedarse, pues va a tener que construir muchas maneras para sobrevivir en ese conflicto armado. Al final yo quería también ver si todo eso que construyeron, procesos económicos, organizativos muy interesantes, si una vez superado el conflicto armado, esas formas alternativas que crearon se mantienen o no. Superado el conflicto armado, yo siempre me hice esa pregunta, yo decía, pues madre, cuando resolvamos esto, ¿qué tanto de eso queda? Pero voy a qué se resisten: al despojo, a la invisibilización del campesino como grupo social, a la militarización de sus territorios y recibir un trato de zona de guerra. El Catatumbo ha sido ¿cómo se llama? Que alguien me ayude, un teatro de operaciones, y así lo llaman, ¿no? O sea, esa es una zona de guerra. A la explotación de los bienes comunes. Hay una cosa bella, y es que en la ACBC, en esa región, ellos se inventan una cosa que es la franja amarilla, y ellos mismos dicen, este es el límite donde nosotros podemos romper la naturaleza. De aquí para allá no vamos a pasar, ¿sí? Entonces, porque se dan cuenta y dicen, hay que cuidar la naturaleza, nosotros no podemos destruir la naturaleza, y entonces dicen, esta es la franja, y todo el mundo tiene que respetar la franja amarilla. Hasta este lado podemos romperla. Entonces se oponen a la explotación de los bienes comunes, a la corrupción y a la cooptación de los gobiernos locales. Es ahí cuando deciden que pueden acceder al poder local, que pueden tener concejales, alcaldes, a la exclusión de los espacios de participación,
hay una cosa en los dos, como estos grupos ya tienen un nivel y se reconocen como sujetos políticos, este concepto de la sumisión se resisten a la sumisión, ¿sí? A esos modos del poder que quiere comunidades sumisas, porque ellos se reconocen como sujetos colectivos, ejercen poder, los niveles de organización desde las juntas de acción comunal, son un actor económico porque crearon cooperativas, tiendas comunitarias, una trilladora de arroz, una cosa de hacer panela, ¿cómo se llama? Un trapiche. Eh, sí, crean la infraestructura que necesitan para sobrevivir. Los de la ACBC, como esa es una zona de tanto conflicto armado, y lo que hace la fuerza pública es hacer los cercos, pues allá no entra comida ni entra nada, entonces ellos tienen que resolver todo el tema de cómo sobrevivir para no tener que desplazarse. Ese concepto ahí de la decisión de no desplazarse es súper fuerte. El CIS, en el Catatumbo, la gente se desplaza, pero regresa, y cuando regresa dice nunca más. Por eso ellos, lo que tiene el Catatumbo, los municipios del Catatumbo, es un concepto de región muy fuerte. Tal vez Vélez puede asimilarlo a lo que tiene en el territorio. Son municipios que logran construir una articulación, pero ellos sí se desplazan. Ellos, la violencia es tan brutal que cuando los líderes vuelven, esa articulación es muy fuerte. Estos principios de la organización es bellísimo. Ellos dicen, nosotros necesitamos una organización que es responsable, hospitalaria y que cuida la naturaleza. Eso de la responsabilidad en ellos tiene que ver con que si muere alguien por el tema de la guerra, hay que hacerse responsable de la familia. Si alguien se queda sin casa, hay que recibirlo en la casa. Entonces el tema de la hospitalidad es una cosa bellísima. De la naturaleza, la franja amarilla. Las mujeres dejan de ser invisibles, sobre todo en el Catatumbo, ¿cierto? Y trabajan los dos por salir de una identidad impuesta